estar todos aquí. Bueno, pues yo os voy a hablar un poquito de un trabajo que he estado desarrollando este verano y tiene que ver con mi trabajo en el observatorio y con exoplanetas. Es un poco como decía José Manuel en esa poética que hemos dicho en la presentación, ¿no? Que decía que las estrellas te atrapaban y tú te quedabas prendado. Es una cosa parecida. Es una pregunta recurrente en la humanidad si hay alguien más que nosotros, ¿no? Si ya estamos solos, si hay otros mundos, si hay otras civilizaciones, si hay algo más allá, salvo nosotros que somos como una singularidad así un poco extraña. Para poneros un poco en contexto, que tampoco sé muy bien lo que conocéis por aquí, definimos exoplaneta. Lo que pasa es que José Manuel ya me ha hecho la mitad, me ha dicho cuántos ha descubierto, que es un exoplaneta. Un exoplaneta simplemente es un planeta que no está en nuestro sistema solar, o sea, que está orbitando alrededor de otra estrella. Entonces son exotierras, exoplanetas. Ahí hay una comparación, una recreación, ¿no?, de algunos de los exoplanetas que se han conocido y en comparación como por ejemplo con Marte o con la Tierra, pero son recreaciones a raíz de lo que se cree de su superficie y de su atmósfera. Para ponernos un poquito en historia, el primer exoplaneta se descubre allá por los años 80, la década de los 80. El problema es que lo descubren y lo desestiman, porque al final pensaban que no podía ser, y pensaban que era una estrella de mucha masa, pero que no era un planeta. Lo que pasa es que después, cuando se descubrieron otros cuerpos con las mismas características, se retomó y entonces quedó ahí. Pero realmente el primer exoplaneta se descubre a principios de los años 90 y tenemos otro problema otra vez, y es que se descubre alrededor de un púlsar. Un púlsar es una estrella de neutrones que está girando muy muy rápidamente y que está emitiendo energía. Entonces, hasta entonces pues tenemos como que no es lo que conocemos, no estamos encontrando otras tierras alrededor de otros soles, ¿no?, de algo parecido. Hasta el año 95, a través del método de lo que es la velocidad radial, que ahora después lo veremos, se confirma el primer exoplaneta por Michael Mayor y Didier Queloz. Ellos después incluso se llevan un Nobel por este descubrimiento, que es el exoplaneta 51 Pegasi b, porque está orbitando a la estrella 51 Pegasi de la constelación de Pegaso. En este caso sí es un planeta que orbita alrededor de una estrella parecida al Sol, pero tampoco es exactamente como lo que conocemos, porque es un planeta tipo Júpiter, o sea, es un planeta gaseoso, bastante grande, pero muy caliente, porque está cerca de la estrella, a una distancia de su estrella muy distinta a la que nosotros estamos. Sería como un Júpiter caliente que se llama. Entonces tampoco lo que vamos descubriendo va en la medida de lo que conocemos. Pero a partir de ahí, si veis aquí en una gráfica la del descubrimiento de exoplanetas desde el año 95 que comienzan hasta el 25, pues estos son los distintos métodos, los colores implican los distintos métodos por los que se han ido descubriendo, pues hay una evolución, se van descubriendo algunos, hay unas cuantas misiones espaciales que se mandan para buscar planetas, pero aquí hay un boom. Esto es el Kepler, el telescopio Kepler, y aquí el K2. O sea, hay un boom enorme, tanto que a lo mejor los primeros años se habían descubierto alrededor de 5 o 6 años 100 exoplanetas y de repente en los últimos 5 pues tenemos 5.000. Esta es la misma gráfica, pero están puestos los exoplanetas de forma sumada, ¿no?, para que se vea un poco más cómo es la cantidad de exoplanetas que se han descubierto con cada uno de los métodos. Esto es como una lluvia de ideas. Aquí es como todos los métodos que existen, porque ¿cómo hacemos esto? ¿No? Esto es muy fácil. Tú dices, bueno, ¿cómo encuentras un exoplaneta? ¿Cómo encontramos lo que buscamos? Pues si algo lo hemos perdido, lo buscamos y sabemos lo que tenemos que buscar, pero el universo no es así, el universo es oscuro, no podemos ir buscando planetas, porque además que ni los vemos. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es, se buscan las cosas por su efecto sobre otras cosas, o porque algo que nos aparece no se explica si es que antes no ha habido otra cosa. Entonces son medidas indirectas. Estos son un montón de formas en estudio de exoplanetas, pero en realidad las líneas que están en discontinuo son los que al final no han llegado a utilizarse nunca o no han sido buenas,
Pero en realidad los métodos de detección que se usan hoy en día son estos. Aquí tenemos la cantidad de exoplanetas descubiertos por cada uno de los métodos, y fijaros, con el método del tránsito, que es el que está además disponible a nivel de aficionado, son 4.300. Por astrometría, por microlentes y por velocidad radial, que es como se comienzan a descubrir los primeros exoplanetas, hay unos 1.100. Ahora os voy a explicar un poco todo lo que... Porque a pesar de que esta detección estamos hablando es a través de satélites o de telescopios espaciales o de aparatos de muchísima resolución, esto es algo que está disponible a nivel de un aficionado, porque con nuestros propios equipos tú puedes coger todos esos datos que los satélites o los telescopios nos envían con unas coordenadas y tú corroborar o desmentir o aportar datos para que se sumen a esas órbitas y a esa investigación. Esos serían los métodos que más se utilizan. A nivel de usuario aficionado solamente nos quedaría el tránsito, que es a través de fotometría. Ahora también con telescopios medianos se están haciendo la variación de tránsito cuando son cuando son planetas multisistemas, es decir, cuando hay más de un solo planeta orbitando una estrella, se puede estudiar la diferencia se llama Transit Timing Variation, porque es la diferencia en el tiempo del tránsito al existir otro cuerpo más. O sea, tú ves el paso de un planeta con un tiempo y ves que con las órbitas va variando. Va variando pues porque hay otro cuerpo que va modificando el tiempo de tránsito de ese primer exoplaneta. La velocidad radial, que es la que más se ha utilizado, las microlensing, que es ondas lentes gravitacionales, por astrometría, porque aunque nos parezca increíble, un planeta mueve a su estrella y la varía de posición, o por imagen directa, que eso, como habéis visto en la anterior, o sea, solamente hay 82 hoy en día que se han podido detectar visualmente a ojo, ¿no? Esto es la velocidad radial, o sea, tú tienes la estrella, tienes a un planeta orbitando esa estrella, tú realmente el planeta no lo ves, pero tú haces espectroscopía de la estrella. ¿Qué pasa? Que cada vez que te pasa por delante o por detrás, porque por detrás también varía el infrarrojo, pero por delante sobre todo de su estrella, la banda del espectro que consigues de la estrella se desvía. Entonces tú ves esa variación, igual que pasa con lo que se llama del corrimiento al rojo, ¿no? Al azul, dependiendo de si se aleja o se acerca, la banda varía. Y entonces por ese método fueron los primeros exoplanetas que se descubrieron. Es el método más utilizado. El método de la lente gravitacional. Pues si veis, ¿este es el que había que darle? Ahora, ya está, Fernando, gracias. Pues esto es igual, una lente gravitacional funciona, como predijo Einstein, es que la gravedad influye en la luz, en el movimiento de la luz hasta nosotros. Cuando tú tienes una estrella que se ve influida por otro astro que está delante y tiene un planeta, hay un momento cuando pasa, que no sé si se verá otra vez, no. Sí se puede ver otra vez, porque es muy visible. Esperamos. Cuando pasa por delante, mira, sí, lo que obtenemos es un aumento en el brillo. Hace como un parpadeo. Entonces, eso es lo que se detecta, hace un pequeño parpadeo, ¿ves? Y la estrella sube de brillo. Eso cuando se está haciendo la fotometría de la estrella, pues aparece un pico, un pequeño pico. Esto lo que pasa es que no está a la altura, o sea, al nivel, al alcance más bien del aficionado, porque esto no se predice, no se puede predecir. Habría que saber que los profesionales nos dijeran cuándo se puede observar y entonces estar pendiente, porque aunque eso dura a lo mejor un mes, el pico, no, unos días, el pico solamente dura unas horas. Entonces habría que estar pendiente exclusivamente de ese momento y saber que se va a dar, si no es imposible. Pero bueno, es otro método de detección. Y el más común, que es el más fácil, que es cuando... esto es la astrometría, esto es, tú tienes a un planeta girando alrededor de su estrella y hay una atracción gravitatoria. Eso hace que si tú tienes las coordenadas, la astrometría de ese punto de la estrella se mueva. O sea, nosotros movemos de su posición el Sol
Júpiter más, claro. Eso necesita que sean planetas grandes y que tengan unas distancias, pero en realidad toda estrella que tiene un planeta alrededor se mueve de su posición por los tiras y aflojes gravitacionales de los cuerpos, ¿no? De lo que son dos cuerpos girando uno sobre otro. El método visual. Este creo que también fallaba, o qué tarda. El método visual es simplemente, claro, la estrella es muy brillante y tú no puedes ver el planeta, pero cuando sufre una ocultación por otro cuerpo, el planeta se hace visible. Entonces son otro también de los métodos que se utilizan para encontrar exoplanetas. Esos son imágenes reales de planetas orbitando alrededor de una estrella. Pero claro, tienes que tener el momento en el que algo te tape, como cuando queremos ver los halos, ¿no?, del Sol, que como no lo tapes, no lo ves. Y el método del tránsito, ese es el más fácil, el más común, el que hay un mogollón de datos. Claro, tiene también que darse la condición de que el planeta transite desde tu perspectiva, desde la perspectiva de la Tierra. Pero bueno, sí es verdad que se han descubierto un montón. Hay que tener en cuenta que es prácticamente como un eclipse. Mismo como vamos a ver el eclipse de Sol dentro de una semana, pues lo que está pasando realmente es que ese planeta en su órbita va pasando por delante de la estrella. A ver, ojo, no la oculta, no la tapa, nosotros no vemos nada, pero vemos una pequeña variación en la luz que emite la estrella, muy, muy pequeña. O sea, los que hacen variables y que les gusta la fotometría es entre 10 y 100 veces más pequeña que la variación en una variable. O sea, es muy, muy pequeño, pero bueno, nos da lo suficiente como para poder darnos cuenta de que eso además se da de forma constante y periódica. Entonces podemos decir que no ha sido un asteroide, que no ha sido una nave, que no ha sido algo que ha pasado por delante, sino que es algo que está girando constantemente alrededor del planeta. Eso nos permite además varias cosas más. No solamente decir que hay un planeta, sino que nos da más datos. Dependiendo de la profundidad del pico, de la bajada de luz, podemos deducir el tamaño aproximado del planeta. Porque claro, cuanto el cuerpo es más grande es, claro, más va a ocultar la luz de su estrella. Cuanto más pequeño, pues menos. Y nos permite también ver si hay varios, si es un sistema planetario. Porque cuando pasa el primero se da uno, pero cuando pasan los siguientes, incluso hay veces que se detectan lunas en ese planeta, porque varían las curvas de detección, ¿vale? Entonces, no solamente saber que está ahí, hay que también buscar, después también viendo el tránsito, viendo la velocidad radial, se puede determinar la masa. Por esa masa y el tamaño se puede saber su densidad, y así ir sacando cada vez más. Lo normal es que los planetas los encontremos de uno en uno, pero bueno, se descubrió el primer sistema planetario enorme, ¿no?, que está formado por 9 planetas, que es el TRAPPIST, que estaban orbitando alrededor de una estrella enana. Y ya se han descubierto hasta 7 planetas orbitando alrededor de TRAPPIST. Eso es en perspectiva la cantidad de exoplanetas descubiertos con cada uno de los métodos. No os dejéis confundir por la altura de la gráfica, porque mirad la escala. O sea, si aquí estamos entre 0 y 8, aquí estamos hasta 1500. O sea, que aunque se vean así, están un poco tergiversadas porque no se ven exactamente muy bien, porque las escalas están distintas. Vale, pues a día de hoy, todos los días se siguen, o sea, por ejemplo, esto está cogido ayer a la 1 de la tarde de la página del Star Catalog. Te dice que tenemos unos 5.860 planetas confirmados, que hay unos 4.500 sistemas planetarios conocidos, y ese es el último, pero sí, el TOI 1453b, que orbita la estrella. Y ahí, por ejemplo, pues te van saliendo los distintos planetas que se van descubriendo a lo largo del día. Es una página como actualizada constantemente que te va diciendo los planetas que se van encontrando. O sea que es una ciencia que en un principio costó mucho trabajo porque era como ciencia ficción, pero que después, cuando se ha visto la efectividad, ha dado un impulso impresionante. Claro, todos estos datos que yo decía que se pueden hacer por aficionados, en realidad el trabajo principal lo están haciendo desde el espacio. Entonces, ha habido una serie de misiones a lo largo de la historia, desde que se empezó, para determinar exoplanetas. Algunas están ya finalizadas, como esta de aquí. El COROT es un satélite de la ESA, que se mandó y estuvo muy poco tiempo en el espacio, pero descubrió muchos satélites. El Spitzer también fue una gran baza. Lo que pasa es que el Spitzer en realidad es parecido, ¿verdad? Es un telescopio espacial, no es un satélite,
pero uno de los 4 grandes telescopios que tiene la NASA, y en realidad su función no era descubrir exoplanetas, porque es un telescopio de infrarrojo. En realidad es un telescopio que estaba para estudiar nebulosas, para estudiar galaxias, para ver todo lo que es la radiación infrarroja, pero se convirtió en una base impresionante, porque empezó a descubrir muchísimos satélites, y tiene una base de datos, incluso del color, que todavía están a día de hoy por analizar. Kepler fue uno de los más grandes, Kepler habéis visto que pegó un tirón en el 2012 de miles y miles de satélites. Kepler estuvo 9 años, estuvo 4 años trabajando. Los 2 primeros, su misión era más larga, pero tuvo un problema, perdió el contacto con uno de los giroscopios, los giróscopos, que son los que mueven el telescopio, pero en lugar de quedarse inútil, lo que hicieron fue reutilizarlo, le llamaron K2, y siguieron trabajando un poquito más limitado, pero siguieron trabajando con él y sacando datos. ¿Qué es lo que hacía Kepler? Kepler está en una órbita heliofísica, creo que se llama, es una órbita bastante grande, son 350.000 kilómetros, no me acuerdo muy bien de los números, pero se dedicó a observar solo una parte del cielo. O sea, se dedicó durante 2 años, después 4 años, dentro de lo que es la Vía Láctea, la zona del Ecuador, este trocito de cielo, por eso son los sensores de la cámara de Kepler, y se llevó pasando y repasando y repasando durante esos años, estudiando la misma zona del cielo. ¿Y qué hace TESS? Bueno, pues TESS fue, como ha dicho José Manuel, un heredero de Kepler. O sea, TESS es un satélite muchísimo más pequeñito, mucho más pequeñito, y lo que se ha hecho tiene 4 cámaras que están que hacen un barrido del cielo en paralelo, o sea, en vertical. Tiene un campo de visión de unos 24 por 90. Hay que entender que es un campo de visión enorme. O sea, imaginaros que esto es 1 grado, ¿vale? Y estos serían 12 grados. Eso quedaría ahí 1 grado. Esto es el campo de visión de las 4 cámaras de TESS, o sea, abarcan prácticamente toda la constelación de Orión. ¿Eso qué significa? Que detectar un tránsito ahí es complicado. Realmente lo que hace TESS es que mata moscas a cañonazo, quiero decir, coge imágenes muy grandes del cielo y va estudiando la variabilidad del brillo de todas las estrellas. Y cuando detecta movimientos, en cambios en los brillos, pues entonces se centra. Y es muy pequeño, o sea, no es un aparato enorme, eso está a la altura de los trabajadores, imaginaos cómo es, un pequeño satélite, está en la órbita alta de la Tierra, creo que está a unos 35.000 kilómetros. Esos son más o menos los aparatos que lleva TESS. Ahí están las cámaras, las antenas, todo lo que son los aparatos de funcionamiento. Esas son las 4 cámaras, y esto es más o menos lo que va haciendo. Él va monitorizando el cielo desde el cénit y va haciendo barridos y va cogiendo todo el hemisferio norte y después todo el hemisferio sur, de forma que en lo que menos se para, tiene datos de un seguimiento de 27 días, pero hay zonas, por ejemplo, alrededor de los polos, que tiene hasta 1 año, casi 1 año de observación, ¿vale? En comparación con las imágenes que teníamos de TESS, o sea, de Kepler, perdón, Kepler tenía este campo de observación, eso llevado por el Ecuador, y esto sería 1, y ahora estos serían todos los barridos que va haciendo TESS constantemente. Me he traído un vídeo que es muy bonito, que además está en la página de TESS, hay varios, y en este, no sé si había que darle, sí, y ahí se ve muy bien cómo se va moviendo, y cómo va formando su mapeo, su survey, ¿no? Que obviamente TESS es transiting, es el survey que va haciendo del hemisferio norte y del hemisferio sur. Entonces va moviéndose con las 4 cámaras, haciendo un barrido en vertical desde el Ecuador hacia el norte. Entonces, por eso en la zona del norte hay imágenes que tienen hasta 1 año entero de repeticiones, y en otras pues son un poquito más pequeñas, ¿vale? Entonces, ¿dónde entra esto en lo que yo he trabajado, ¿no? TESS pide la colaboración
de los observatorios terrestres. Entonces, dependiendo de la resolución que tú tengas con tu equipo, tú puedes entrar en las distintas fases que tiene el programa. Hay una primera, un grupo SG1, que lo que está haciendo es constantemente validar o rechazar tránsitos, o sea, planetas. Si los que son válidos y los que están confirmados pasarían al grupo 2, en lo que se hace espectroscopía para estudiar las atmósferas de los planetas, y después otros más. Nosotros desde el observatorio estamos metidos en estos dos grupos, ¿vale? Entonces, con los telescopios que nosotros tenemos allí, que tenemos uno de 60 centímetros, otro de 50, normalmente uno de 50 y uno de 30 son los que utilizan para hacer exoplanetas. Estamos metidos en el proyecto TESS. TESS tiene un montón de... tiene unos catálogos, te va dejando las coordenadas de una serie de planetas. Entonces, cuando tú vas viendo que esos planetas te cogen a tiro para que haya un tránsito, pues nosotros los observamos por la noche. Entonces, este año pasado yo estuve haciendo un curso de posgrado en la Universidad de Valencia, y ese curso te deja la posibilidad de trabajar haciendo prácticas en el observatorio, haciendo el trabajo de astrónomo de soporte, que es lo que hacen ellos allí, que es coger los datos de los tránsitos. Y después, el director en particular pues nos pidió que hiciéramos los análisis. Entonces he estado todo el verano hasta febrero, porque con la Dana paré, y estaba ahí haciendo análisis de datos de los datos. Tenemos dos telescopios fundamentalmente que son los que se dedican a hacer tránsitos. He dejado ahí los datos porque yo sé que hay muchos que les gustan los datos de los telescopios. Son 30 centímetros, esos son los filtros que se usan. Normalmente se trabaja en un solo filtro, suele ser el filtro OB o filtro R o filtro I, son los que se usan para hacer exoplanetas. Y este otro que es de 50. Son los dos telescopios que están normalmente todas las noches de observación sacando tránsitos. Hay una diferencia básica entre los dos, y es que los que sabéis de astronomía, tiene cambio de meridiano y no. Entonces, a la hora de hacer un exoplaneta, es muy cómodo utilizar un telescopio que no tiene cambio de meridiano, porque no pierdes la estrella en toda la noche. De la otra forma, tú tienes que parar cuando la estrella está cuando transita, darle la vuelta, ponerle y cambiar. Pero bueno, pierdes ahí unos minutos que los programas después te los arreglan, ¿no? Esos son los dos telescopios. ¿Y qué recibimos? O sea, pues eso. Ahí tienes una foto con todas las estrellas y ellos te dan unas coordenadas. Entonces tú coges toda la serie de fotos, resuelves la astrometría, buscas cuál es la estrella posible en la que ha habido un tránsito, la identificas y lo que haces es una fotometría diferencial, que se llama. Tú haces fotometría de la luz de esa estrella, pero utilizas un montón de estrellas alrededor para comparar el brillo, claro, porque puede haber sido una nube, puede haber sido lo que decía algo. Entonces, si en todas las demás no se mueve los puntos de luz y en la tuya baja y sube, pues entonces ya sabes que no ha sido una nube ni ha sido un fallo de lo que sea, ¿no? Entonces eso prácticamente es lo que se hace, detectar la estrella y hacerle una curva de luz. Y esto es el resultado que después se sube a las plataformas, porque ellos los tienen todo más o menos automatizado a través de este programa. Esto es exactamente lo que ellos te piden, que esto es los puntos de la estrella sin quitarle la atmósfera, los puntos de la estrella corregidos, otros parámetros para mirar el brillo del cielo, para mirar el SIM, para mirar la masa de aire, y estas son las estrellas de comparación que el propio programa te elige, y tú ves aquí la estrella no se mueve, mientras que aquí sí tienes una bajada y una subida. Hay veces que coges el tránsito entero, porque son 2 horas, pero hay veces que coges solo la subida o solo la salida, la entrada o la salida, porque hay tránsitos que duran 20 horas, entonces no los puedes seguir. Entonces, ¿por qué os contaba todo esto de los aficionados? Porque eso es TESS, es uno de los proyectos, pero otro también muy interesante es ExoClock. ExoClock está pidiendo ayuda para analizar un montón de tránsitos, o sea, de posibilidades de tránsito que ellos tienen en una base de datos, porque Ariel se va a lanzar en el año 29 al espacio para ir a tiro hecho a estudiar la atmósfera de una serie de exoplanetas. Entonces necesitan la mayor cantidad de confirmaciones posibles, y cuanto más datos hay, más robustos después son los resultados de la posición y de los datos del tránsito, que hay que saber cuáles son los periodos, cuáles son los momentos del exterior y del ingreso, y entonces en eso lo trabajan muchísimos aficionados, que simplemente te vas a la base de datos, te descargas las coordenadas y tú desde tu telescopio
pues los sacas la noche que puedas y esos datos haces tu curva y los subes. Y una cosa muy interesante, que os la dejo aquí para que los que no los conozcáis estéis pendientes, porque no hace falta tampoco tener un telescopio para hacer tránsitos. Quiero decir, existe una campaña que se llama Europlanet, que durante todo, hasta el año 2024, ha estado pagando para pedir, o sea, le decía a los astrónomos que pidieran observación en telescopios grandes. O sea, ellos tienen una red de telescopios bastante grande, que incluye Calar Alto, Javalambre, el de Canarias, el del Pic du Midi, o sea, incluye un montón de telescopios en los que tú presentas una propuesta, como si fueras un astrónomo profesional, se la envías y te ceden las horas de observación, teniendo en cuenta que esas noches de observación valen a razón a lo mejor de 800 euros por noche, pero ellos lo pagan todo. Incluso algunas veces puedes ir físicamente hasta el observatorio. Yo tengo aquí José María, ha estado haciendo observaciones en Calar Alto, se las pagan. Yo tengo conocidas en Sabadell que han estado en el de Canarias. No hay tantas peticiones como se parece, han estado durante mucho tiempo bombardeando para que se usaran. La financiación de Europlanet terminó en el 24, pero están buscando nuevos puntos de financiación. Entonces puede ser que a lo mejor en breve, pues de repente vuelvan a poner esto a disposición del público. Ya os digo que es fácil, no están tan pillados como nos parece y tienen esas horas de observación dedicadas a los aficionados. Y nada, muchas gracias. Yo desde aquí os animo a hacer cosas. Bueno, preguntas si queréis o dudas o yo qué sé. Bien, ¿los datos se publican ahí, sí? Los datos sí. A ver, eso tiene un pequeño... O sea, los datos son... por ejemplo, TESS no da datos públicos de los que son posibilidades. O sea, esos están privados a la gente que está en la colaboración. Pero si tú estás dentro de la colaboración, sí, tienes acceso a todos los datos. Pero sí tiene una especie de web en la que se cuelgan todos los datos de exoplanetas ya que se han observado en los tránsitos para que tú compruebes, por ejemplo, en otras horas de observación con tu equipo, si te llega a la resolución que piden, a la profundidad del tránsito que te piden, y tú puedes trabajar con tu equipo. Y ExoClock yo creo que solamente es registrarte, meter tu equipo, tus datos de observación y empezar a trabajar con ellos. Si ellos ven que lo que tú le mandas no vale, lo irán desechando, pero acogen a todo el mundo, sí. ¿Y después se concreta en algún artículo científico? Sí, si alguno en particular, porque eso normalmente van todos, por ejemplo, los de ExoClock van todos a la misión Ariel. Es una misión que está ahora mismo se va a lanzar y lo que están es recopilando datos para tener cada vez más robustez. Pero si alguno de ellos, por ejemplo, detectan, yo no me acuerdo donde contaba el otro día, que había detectado una forma de tránsito muy anómala, que era rara, le daba una bajada con un escalón, no sabía lo que era, al final eso termina en un paper, porque a lo mejor es un satélite de un exoplaneta que no conocían y tú vas en ese nombre, en ese paper, porque tú has hecho las observaciones y has hecho el análisis, ¿vale? Entonces sí, es interesante, muy interesante, hay muchos aficionados con grupos de exoplanetas, ¿eh? Yo tenía dos, bueno, antes de nada, muchas gracias por la charla, muy interesante, y nos preguntan, ¿el software que usáis, incluso el que pueden usar la gente de Cima Amateur para reducir datos, porque supongo que tendrán que analizar un montón de, o sea, básicamente son análisis de frecuencia, curvas de luz? Es fotometría, son curvas de luz. Pero como digamos, de exacto, de preciso en plan algoritmos, por ejemplo, de tratamiento de datos, pre-whitening, un montón de cosas. Mira, el que usa TESS es AstroImage. Supongo, no sé si has hecho algo de fotometría o lo conoces. Ellos te dan además todo un log con todos los parámetros que ellos necesitan y te dicen exactamente hasta dónde puedes tocar, hasta dónde no, para que entre. Además te piden que el plot vaya específicamente en unos tamaños, que las curvas se ajusten a unas escalas, y entonces todo eso va controlado. ExoClock me parece que trabaja, no sé si es con Photodiff o no me acuerdo cuál era. Entonces, como ellos te recomiendan que los datos, bueno, te piden, te exigen que los datos se suban con esos programas, los tienen bastante ya automatizados. Y otra pregunta que quería hacer, que aparte del tamaño del planeta y bueno, el tamaño de la órbita y tal, ¿alguna gente ya un poco más a nivel de investigación así teórica y tal ha llegado a hacer estimaciones de si por ejemplo es una supertierra, es un planeta prácticamente
lleno de océanos, un planeta líquido, un gigante gaseoso, incluso la composición interna geológica del planeta. Hay gente que especula a partir de datos de este tipo de datos. Si tienes, por ejemplo, un núcleo más o menos grande, tiene posibilidad de tener cómo es tú eso, si a nivel de las investigaciones que habéis hecho os habéis metido un poquito en ese tipo de... No, a nosotros, por ejemplo, dentro de la colaboración, lo único que nos piden es los datos del tránsito. A través de la espectroscopía, sí, tú puedes mandar datos sobre la atmósfera del planeta, porque cambiando, o sea, comparando la atmósfera de la estrella con la atmósfera del tránsito, puedes sacar datos de la atmósfera del planeta. A partir de las velocidades radiales, sí puedes sacar datos sobre la masa, la densidad y todo ese tipo de cosas, pero se escapan un poco más a lo que es el nivel aficionado. Eso ya va más en los grandes telescopios y con otros tipos de resolución. ¿Cómo? Sí, Alicia, una pregunta que va a ser, mira, yo es que me noto ligeramente defraudado cuando tenemos mucha información de muchos planetas extrasolares, exoplanetas, pero no dan tanta información de planetas habitables, porque para que obtengamos información, ese planeta tiene que tapar a la estrella y por tanto sería en órbitas bastante próximas. Es muy difícil que haya zona habitable cuando ese planeta está tan cerca de su estrella. ¿Tenemos alguna forma de obtener información de planetas que estén más lejanos y por tanto serían más habitables? En el sistema planetario este de los 7 planetas hay por lo menos 3 que estarían dentro de la zona habitable de su estrella. Pero claro, es que yo creo que todo eso es un poco de especulación, ¿no? Porque tú puedes saber, hay algunos que se catalogan, ¿no? Se le catalogan como Júpiter caliente, como Saturno, o sea, dependiendo de la temperatura que se estima y del tamaño, si son gaseosos, una de las espectroscopías sabiendo la composición. En realidad, eso es la parte más difícil, ¿no? Lo que queremos encontrar sobre todo es eso, si hay algunos que puedan albergar vida cómo, eso ya no sabemos. Pero, por ejemplo, dentro de esos 9 planetas de TRAPPIST, por lo menos 3 sí se consideran que están en la zona habitable de su estrella. Información ya de habitabilidad no tengo mucha tampoco, porque tampoco he hecho yo nada de eso, ¿sabes? Si alguien tiene información. En el caso que has dicho es que están bloqueados por marea esos planetas, entonces siempre dan una carga a la estrella y eso dificultaría la existencia de vida. Claro, porque el planeta solamente tiene una temperatura y una visibilidad fija, ¿no? Como la Luna con nosotros, que no se mueve, claro. Y aparte de eso es una enana roja. Sí, es una enana más. Tiene llamaradas muy intensas y eso podría ser muy peligroso. Por la radiación que llega. Sí. Claro. Y claro, son muchos. En la zona de habitabilidad, porque es una estrella con menos energía, estamos más pequeñitas, se puede acercar más a un planeta y tiene menos temperatura, pero el problema es la actividad de la estrella puede bater con radiación. Todo lo que haya en la superficie del planeta, ¿no? Pues... habitabilidad. Ya está contestado, ¿no? La efectividad del satélite se puede utilizar como usted tiene, ¿no? ¿El qué? Las imágenes. Claro, las imágenes no, te descargas los datos, sí, pero no de todo. Lo que decía, que hay parte que está capada solamente para las personas que están colaborando, que tú tienes tu clave de acceso y entonces, de hecho, yo, por ejemplo, todos los que estaba haciendo este verano, ya en los datos de la colaboración te dice, pues ese planeta, por ejemplo, no se ha observado hasta ahora, son los primeros datos. Este ya se ha observado por este observatorio, por este y tal, necesitamos reforzar en este filtro. Pero eso es para la gente que está dentro de la colaboración. Eso, creo que en realidad yo he escuchado mucho de... Hay una página, que no es que la había quitado yo de esta charla porque la di con la gente de la Asociación Valenciana, que hay una página, si me acuerdo os la paso después en el grupo, en la que tú puedes hacer tus estudios. O sea, tú tienes ahí sí un montón de tránsitos, tú te los descargas, te los vas a poder hacer los análisis o puedes coger esos datos para observar la estrella en otro momento. Pero los que están en estudio, porque la diferencia, por ejemplo, entre ExoClock y TESS es que TESS son candidatos a exoplanetas. Sin embargo, ExoClock son todos ya exoplanetas que están confirmados. Lo que se está haciendo es sumarle más información y más datos. Pero los de TESS no, los de TESS hay algunos que sí. A mí me han salido tránsitos planos. O sea, a mí me han dado noches de tránsito y cuando después he analizado, digo, no sé, o me he equivocado o algo he hecho mal, pero esto es una línea plana, no hay tránsito. O se dan otra estrella, perdón, hay veces que te dicen, esa es la posible estrella,
pero a lo mejor hay que hacer un NEP check, que se llama, que es para mirar las de alrededor, porque a lo mejor realmente la que se transita no es esa, y es otra de las que está alrededor, porque es que el campo de visión de TEG es muy grande. Para confirmar un exoplaneta, ¿cuántas observaciones más? ¿Necesitan? Pues eso no lo sé seguro, la verdad es que no lo sé seguro, porque yo además, he sido además intermedia, no subía directamente los datos a la plataforma, pero no sé yo cuántas observaciones se utilizan para la confirmación. Yo creo que en realidad todo lo que se sume va dando robustez a los datos y va creando... Es que hay veces que hay tránsitos que a lo mejor se han dado ahora y no se van a dar otra vez hasta dentro de 3 años. Yo, por ejemplo, este verano he repetido el mismo tránsito a lo mejor 4 noches en un mes, pero hay otros que a lo mejor cuando miran los datos ese tránsito no había sido visible desde el año 2015, porque son estrellas mucho más lejanas o con rotaciones mucho más grandes. Aparte de la forma esa, que creo que es mejorable de alguna manera, lo que acabas de decir, ahondar sobre ello, el conocimiento de la atmósfera de esos planetas extrasolares. Cuando la estrella tapa el planeta o cuando vuelve a aparecer por detrás, se puede ver la atmósfera. La composición es importante en cuanto a las condiciones de habitabilidad. El grosor de la misma, la estabilidad, es muy importante. Los tecnomarcadores son cosas que te dan información indirecta de que puede... Mira, hay mucha polémica con el Oumuamua, ¿no? De lo que es lo que era, que es lo que no era, con lo tal. Pero me estoy leyendo el libro de David López porque me daba curiosidad ver qué dice él de su propio proyecto. Y una de las cosas que estaban investigando, les dio a ellos por investigar, era la detección de luz artificial. O sea, no solo la detección de luces en el cielo, sino tienen un proyecto porque por esos tecnomarcadores, ¿no? Si tú dices, si hay un planeta que tenga algún tipo de actividad tecnológica, tiene que ser visible desde fuera, tanto por las construcciones, porque de la luz es distinta de algo natural. Y entonces uno de los proyectos iniciales fue la de encontrar puntos de luz de emisión artificial en el espacio, que parece ciencia ficción. También yo lo digo siempre cuando digo Carl Sagan, digo yo cuando llegó allí a decir a la NASA, ¿vos quieres buscar vida extraterrestre? Y se lo tomaron en serio y le financiaron, o sea que encima le dieron dinero, ¿no? Para el SETI y todo eso. Pues, sí. Chiqui, dime. ¿La estrella no ilumina al planeta? Que si lo ilumina, a la hora de ser visible alrededor, sí. Pero la luz de la estrella para nosotros es tan brillante, como pasa con lo que te decía de la visión directa, que hasta que no nos oculta la estrella, no vemos el planeta. Cuando en ese planeta que tú has sacado del telescopio por la noche, ahí no se ve la diferencia en el tránsito y después cuando ya no está aquí que sea un punto brillante, porque la estrella lo ilumina. Ahí. Pero claro, tienes que tapar la luz de la estrella, si no, no lo ves. No es suficientemente brillante como para que te deje verlo a las distancias que estamos hablando de las estrellas que estamos hablando. Es que estamos hablando de estrellas a muchos años luz de distancia. Entonces no se ve, como no sea que tú tapes de alguna manera la luz de la estrella y entonces se te hace visible. Además que ahí está muy gráfico, ¿no? Porque se te hace, no sé si espero sale. Ahí no ves absolutamente nada porque solo tienes la luz de la estrella, pero en el momento en que algo pasa por delante, no sé si me va a dejar, para atrás, ¿no? Ahí, ¿no? Ahora sí sale. O esto es táctil. Mira, ¿ves? El momento en que lo tapas, aparece. Pero mientras no porque la luz de la estrella es esto. No, el exoplaneta es esto. Es eso. Esto es otro cuerpo que ha pasado por delante de la estrella. Ya sea otra, o sea, no sé, otro el movimiento, igual que la luna oculta ciertas estrellas. En el momento en que el cuerpo tapa la estrella, como pasa aquí, en el momento que se puede tapar la luz de la estrella, se detectan los planetas, porque si no, no se ven. Eso, yo no sé exactamente, esto es del observatorio que no sé exactamente... El telescopio que tiene para tapar la... Para tapar, exacto, lo que se detectarán a lo mejor dónde hay posibilidad y se usa esto para confirmar que son planetas. Como el del Sol, por ejemplo, sí. Pero si no tapa la luz de la estrella, tú no ves los puntos de alrededor porque es demasiado brillante.
Sí, pasa aquí con Urano, hay satélites que no se nos ven, porque el propio oído... Mercurio, por ejemplo, ¿no? O el mismo Mercurio, si tú no te lo tapas mucho el sol, no ves los satélites, exacto, cuando tú haces imagen, si no bajas la luz del planeta, no ves los satélites de alrededor. Exacto. Vale, ese es gigante para verlo así. Ese gigante hace. Un telescopio muy grande. Sí. Pues sí. Bueno, muchísimas gracias Alicia y muchísimas gracias Fernando.